Gracias, amado Señor, por este tiempo, Padre. Gracias, amado Señor, por estas alabanzas que nos permites entonar, Padre. Tocar ese santo trono, Señor. Gracias, Padre, porque tú no te equivocas, Señor, en lo que nos pones a que hagamos, a que cantemos, a que digamos, a que leamos, Padre mío. Gracias, amado Señor, porque hemos cantado que somos libres, Padre. Libres en ti, Señor. Gracias a ti somos libres, Padre. Y no queremos mirar atrás, Padre. Gracias, amado Señor, por permitirnos adorarte, por permitirnos sentir tu presencia, Señor. Padre Dios Todopoderoso, grande y fuerte, Señor. Tú que estás sentado en ese trono y desde ahí nos miras, Padre. Gracias, Señor, te damos por esta oportunidad, Padre, por darnos un día más de vida, Señor. Muchos ya no lo han tenido, Señor. Por a ti te ha complacido darnos ese respirar en nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, por tus múltiples bendiciones, Señor. Gracias porque cada día son nuevas esas bendiciones para con nosotros, Señor. Por tu amor, Padre, ese amor que no podemos ni comprender. Por tu paciencia para con nosotros, Señor. Gracias, amado Dios, te damos. En el nombre de Jesús. Hermanos, sean todos nuevamente bienvenidos a la casa del Señor. Damos gracias a Dios por este tiempo que hemos podido alabar su nombre y que estamos nuevamente aquí conectados para poder escuchar lo que Él tiene para nosotros en esta noche, la enseñanza que Él ha preparado para nosotros. Porque antes de que nosotros nos sentáramos en estas sillas, ya Él había anticipado que teníamos para hoy, porque es el pan diario que Él nos promete recibir. Así que ya Él nos había preparado para estar aquí y recibir esta palabra que hoy tiene para nosotros el día de hoy. Pido a Dios que toque nuestro corazón. Voy a hacer una oración para eso, para pedirle al Señor que nos ayude a que estas palabras no queden en el aire, sino que penetren en nuestro corazón todo lo que el Señor trae el día de hoy. Ayúdenme a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Gracias, Padre, por esta palabra que tú traes el día de hoy para nosotros, Señor. Gracias porque es ese alimento a nuestro espíritu, a nuestra alma, Señor. Porque es a través de tu palabra que recibimos fuerza, Señor. Porque es a través de tu palabra que recibimos sabiduría, Padre. Porque la nuestra no vale nada, Señor. Nuestros conocimientos no valen nada, Padre. Si no te tenemos a ti, si no es tu sabiduría, Padre, la que nos hace entender y comprender, Padre mío, los caminos que debemos caminar a diario, Padre. ¿Dónde debemos ir, Señor? Guíanos a través de tu palabra el día de hoy, Padre. Permítenos escucharla, Señor, y que la entendamos, Padre. Que haga rema en nuestra vida, que haga rema en nuestro corazón, porque es viva, porque es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, Señor. Que así haga el día de hoy, que penetre, Señor. Padre mío, que no sea un día más que nos reunamos, una enseñanza más que escuchemos, que la asimilemos, Padre, porque es tu palabra, bendita palabra, Señor. Ayúdame, Señor,
a ser esa transmisora, Padre, únicamente, Padre mío, de tu palabra, Señor. Gracias, amado Dios, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a continuar con las enseñanzas del libro de Génesis. La semana pasada, nuestra hermana Claudia nos hablaba de cómo la fe de Abraham iba creciendo poco a poco, pero asimismo nos enseñaba las faltas que como ser humano también tenía, y nos hablaba acerca de este enfrentamiento que había tenido con el rey Abimelech, de cómo Abraham había tenido que decir que Sara era únicamente su hermana, y nos decía que esto es una historia que se repetía, que anteriormente lo había hecho con el faraón, y de ahí los había sacado Dios. Y otra vez Abraham vuelve a cometer el mismo error y hablar únicamente de Sara, referirse a ella como su hermana por miedo, y cómo Dios en su misericordia vuelve a sacarlo de eso. Entonces, el día de hoy, en el capítulo que traemos, habla acerca de una promesa que finalmente se cumple. Pero antes de que lleguemos a ese cumplimiento de la promesa, vamos a ver el contexto de todo esto para que entendamos un poquito más. La hermana Claudia también nos daba una reseña de capítulos anteriores, pero para hacernos ver el crecimiento de la fe de Abraham. En esta oportunidad, el Señor, aunque vamos a repetir algunos de los capítulos, nada más para hacer énfasis de ciertas cosas, sabemos que aunque leamos la palabra de Dios 1000 veces, siempre el Señor nos va a traer algo nuevo. Un ejemplo de ello es el domingo que nuestra pastora se paró aquí, nos habló acerca de la historia de Ana, ciertas cosas de esto, hasta que el Señor reveló algo nuevo ese día acerca de esa historia de Ana. Entonces, siempre el Señor trae algo de lo que vamos a aprender. Y entonces, en el capítulo 12 vemos que es donde comienza esa travesía de Abraham y cómo el Señor le dice que se vaya de su tierra, y es la primera vez ahí en donde el Señor le hace mención de una promesa, que le dice que va a ser una nación grande de él. En ese tiempo, cuando el Señor hace esa promesa, Abraham tenía 75 años de edad, ya estaba mayor, ya tenía 75 años de edad, y comienza ese proceso de Abraham, comienza a caminar, a creerle a Dios y a caminar en esa promesa. Y más adelante vemos en el capítulo 15 cómo le vuelve a decir, hablarle de esa promesa, y le dice, en lo anterior veíamos cómo el Señor únicamente le prometió y le dijo, voy a hacer una nación grande de ti, pero eso es todo lo que el Señor le había dicho. En el versículo 15 vemos cómo Abraham le dice, pero ¿cómo, Señor? Porque se lo vuelve a mencionar y le dice, ¿cómo? Si yo no tengo prole, no tengo hijos. Y él creía que iba a ser a través de su siervo, y el Señor le aclara que no será a través de su siervo, y es la primera vez donde él le dice que será a través de él, descendencia de él la que heredará. Y entonces dice la palabra que creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham y Sara ya eran personas mayores, acabamos de decir que tenían 75 años, pero ahí comenzaron a transcurrir los años cuando el Señor le vuelve a hablar aquí, le habla y le dice que no será a través de su siervo, ya había pasado el tiempo. Pero vemos cómo estaban ya en una edad, Sara en una edad en la que decía ella que ya su periodo, ¿cómo le llama ella? Le llama su costumbre, la costumbre de las mujeres, dice, así se refiere. La costumbre de las mujeres ya le había parado. Entonces, era un poco difícil el que esa promesa se llegara a cumplir. Pero si ellos se ponían a pensar, esa promesa no venía de una persona cualquiera, ni de un Dios de palo, venía de un Dios verdadero.
Esa promesa venía de alguien que tenía el poder para cumplirla. ¿Qué podía pasar de mal? ¿Qué podía suceder de mal? Pero sabemos, en el capítulo 16 vemos cómo la desesperación de Sara, la tristeza de Sara, la amargura de Sara, porque recuerden que hasta este momento el Señor le ha hecho la promesa a Abraham de una nación grande, pero en ningún momento le ha hecho mención de Sara. Claro que si estamos hablando de Dios y ella es su esposa, nosotros sabemos que Dios no va a cambiar ese transcurso, no va a hacer algo que no esté dentro de la moral y del respeto y del amor que Dios nos enseña. Pero ellos no lo vieron así, por lo menos Sara, porque Sara a lo mejor pensó que no iba a ser a través de ella que esa promesa había llegado a Abraham, y se desesperó en su amargura de verse ya mayor, de ver que no podía engendrar hijos, y se le ocurrió el darle a su esclava. El hacer la voluntad de Dios sabemos que requiere de mucha fe y de mucha paciencia, y eso fue lo que a ellos les faltó en ese momento. Y esa decisión que ellos tomaron en ese momento trajo sus consecuencias. En el capítulo 16 vemos cómo Agar queda embarazada. Queda embarazada, y esto viene y trae conflictos en el hogar. Ya ella comienza a ver a su señora con otros ojos, con altanería. Comienzan a haber complicaciones en el hogar por una decisión equivocada, por haber tomado una decisión en la carne, una decisión sin consultarla a Dios. Porque si ellos la hubieran consultado a Dios, estoy segura que el Señor no les hubiera permitido hacer esto. Ellos ellos tomaron esa decisión ellos solos. Y no siempre todo lo que nosotros queremos está de acuerdo con la voluntad de Dios. Y el Señor en los procesos en los que nos pone, que a veces nosotros no entendemos por qué pasan así, desarrolla paciencia, desarrolla nuestro carácter. A veces queremos que las cosas pasen rápido y no entendemos los procesos y las maneras de Dios. Pero aquí nos enseña cómo nuestra manera de pensar, nuestra lógica, no se iguala a la de Dios. Esa paciencia tuvo que haber sido desarrollada en ellos. Yo veía un testimonio de una pareja que de igual forma querían tener bebés y estaban jóvenes, pero ella tenía un problema en sus ovarios, y el problema era que era un problema hormonal, y por ese problema hormonal le habían dicho que definitivamente no iba a poder tener hijos. Su esposo le insistía y le decía: espera, confiemos en Dios, espera, porque ella quería quitarse todos sus órganos reproductivos, quería quitárselos, y él le decía: no, espera. Fueron pasando los años y él seguía: espera, yo sé que Dios nos va a responder. Y ella, en su desesperación, las cosas se veían cada vez más complicadas. Dice de que en vez de mejorar, se vieron peor, porque le diagnosticaron a los 26 años una menopausia prematura. 26 años, para complicar todo, imagínense. Mas sin embargo el esposo le seguía diciendo: espera, espera, no te los quites, esperemos en Dios. Y para reforzar su fe, ellos dicen que iban a lugares donde vendían ropa de bebés para incrementar su fe. Y 9 años pasaron mientras ellos esperaron sin ninguna esperanza, porque los médicos no daban ninguna. Sin ninguna esperanza de parte de los médicos o física, ellos esperaron 9 años cuando el Señor cumplió su promesa. Y tuvieron una bebé, es una niña. Entonces el Señor nos hace esperar muchas veces. No entendemos los procesos, pero debemos de confiar en Él. Debemos de buscarle y confiar y preguntarle nuestras decisiones, y no hacer como el ejemplo de esta familia que vemos acá, que nos enseñan. Porque ahora tenían más problemas, ahora tenían una sierva altiva,
ahora tenían rencillas entre ellas. Le añadieron más problemas. Ahora, dice que luego, a la edad de 86 años que tenía Abraham, llega Ismael. Nace Ismael. 13 años más tarde, es decir, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor lo visita nuevamente y en esta oportunidad ya le dice que va a ser Sara, su mujer, la que tendrá un hijo de él. Sara tenía 90 años cuando la promesa fue cumplida. En este tiempo el Señor les hace mención de que va a llegar, le dice dentro de un año, dice Génesis capítulo 18, volveré a verte dentro de un año y tu esposa Sara tendrá un hijo. Hasta en ese momento el Señor ya le hace mención que será Sara la que tendrá un hijo de él, la que le dará descendencia. Y ahora sí veamos el capítulo 21, el versículo 1, que dice el nacimiento de Isaac. El Señor cumplió su palabra e hizo con Sara, yo lo estoy leyendo en otra versión diferente a la Reina Valera, exactamente lo que había prometido. Ella quedó embarazada y dio a luz un hijo, a Abraham en su vejez. Esto ocurrió justo en el tiempo que Dios dijo que pasaría, no un día más tarde. Dios ya les dio una fecha y así ocurrió. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. A diferencia del primer hijo, este segundo hijo era resultado de una promesa. Había llegado completamente diferente. Dios se glorificó en la vida de ellos y se glorificó de una manera sobrenatural. Nosotros creemos que Dios se retrasa, pero la palabra nos enseña que no. Él sabe los tiempos perfectos de cuándo Él ha de responder nuestras peticiones. Él sabe ese tiempo preciso y exacto cuando estemos listos y preparados para recibir el cumplimiento de esa promesa que Él nos ha dado, pero de que la cumple, porque Él no es un Dios que miente. Eso lo sabemos. Y dice Lamentaciones en el capítulo 3, en el versículo 25, bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es Jehová, pero hay que buscarle y hay que esperar. Hay que esperar en esa promesa y no hacer nuestras decisiones, no arrebatarnos, aunque estemos frustrados como lo estaba Sara. No hay que arrebatarnos, hay que buscar a Dios y Él nos dará el mejor consejo, porque ellos obviamente no lo hicieron al tomar esa decisión. Como les digo, a veces esas promesas tardan. Veía yo un testimonio y lo hermoso es la respuesta de Dios en esa espera. Veía un testimonio y lo vi hace mucho tiempo y lastimosamente no lo tengo tan fresco en la cabeza, pero sí se me quedó porque es hermoso. Una muchacha dice de que ella le pedía un esposo a Dios y ella llegó el tiempo de la adolescencia, que todos tienen sus novios. Ella no tenía novio, ella estaba esperando en Dios. Llegaron sus 20 y ella estaba esperando en Dios. Comenzaron sus amigas a casarse, a tener hijos, los baby showers, y ella nada. Y iba aumentando ella en edad, obviamente, y comienza uno a preocuparse. Va pasando el tiempo y no tenía novio. Ella no quería novio. Ella no quería novio porque estaba esperando en ese esposo que ella le había pedido a Dios y que ella sabía que Dios se lo iba a dar. Fue pasando el tiempo, fueron pasando 5, 10, 15,
¿Se imaginan la edad que ella iba teniendo? A sus 40 y tantos años de edad, pasaron 20 años para que el esposo llegara. El esposo prometido por Dios llegara. Y ella le pregunta a Dios, ¿por qué? ¿Por qué me hiciste esperar 20 años? Claro que le dio un buen hombre, ¿verdad? Y le pregunta, ¿por qué te trataste tanto? ¿Por qué esperé 20 años? Ella nunca había tenido un novio, nunca nadie la había besado, esperando por él a sus 40 y tantos años de edad. Y la respuesta de Dios, muy hermosa, le dice, en oración, dice ella que el Señor le contestó, ¿prefieres tener la fe de 5 años o la fe de 20 años? La fe que esa mujer tenía, nadie se la podía quitar. Había caminado con Dios por 20 años, esperando en el cumplimiento de esa promesa, que es lo mismo que Abraham nos enseña aquí. Hemos estado viendo cómo él va avanzando hasta que lleguemos a los capítulos más adelante, en donde esa fe no se mueve con nada, ni con una petición tan fuerte como la que Dios le hizo. Entonces, todo tiene un propósito. El que estemos esperando no es porque a Dios se le olvidó que te tenía que cumplir esa promesa. No es porque ya no se acuerda de ti. Es porque Él está preparando algo en ti, está haciendo algo en ti. Dice que el nombre de Isaac significa risa. Cuando Dios cumple sus promesas, Él nos trae regocijo en nuestro corazón. Ahora, está ocurriendo algo en este hogar. Ya vimos que ya comenzaban los conflictos entre las dos señoras. Ahora vamos a ver qué es lo que ocurre y vamos a leer el versículo 8. Y el encabezado dice, Agar e Ismael son echados de la casa de Abraham. Y creció el niño y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y dio Sara aquel hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también el hijo de la sierva, haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndole sobre su hombro, y le entregó al muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Aquí ocurren varias cosas. Varias cosas estamos viendo y podamos decir, wow, qué crueldad el que haya tenido que irse esta mujer con su hijo cuando Sara fue la que le involucró en esto y se tenga que ir. Y vemos cómo en esta oportunidad Abraham sí consulta a Dios. Aquí sí le pregunta, porque es algo que dice que le pareció grave. Me imagino que también lo otro era grave, lo que Sara le estaba proponiendo anteriormente. Pero aquí dice que le consulta a Jehová. Y Jehová le confirma y le dice, haz lo que Sara tu mujer te dice. Y podamos pensar, pero ¿por qué el Señor le aprueba esto? ¿Por qué le dice que sí? Y la respuesta no viene de hombre. La respuesta a esto viene de la inspiración de Dios, porque sabemos que la palabra, aunque la haya escrito un hombre, es inspirada por Dios. Y la respuesta está aquí. Y vamos a ir a Gálatas, al capítulo 4. Vamos a leer ahí.
Vamos a ir al capítulo 4, al versículo 21. ¿Estamos ahí? Y dice: díganme ustedes, los que quieren estar bajo la ley, ¿por qué no le prestan atención a lo que la ley misma dice? ¿Acaso no está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre? El de la esclava nació por decisión humana, pero el de la libre nació en cumplimiento de una promesa. Ese relato puede interpretarse en sentido figurado. Estas mujeres representan 2 pactos. Uno, que es Agar, procede del monte Sinaí y tiene hijos que nacen para ser esclavos. Agar representa el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la actual ciudad de Jerusalén, porque junto con sus hijos vive en esclavitud. Pero la Jerusalén celestial es libre y esa es nuestra madre, porque está escrito: tú, mujer estéril que nunca has dado a luz, y grita de alegría. Tú que nunca tuviste dolores de parto, prorrumpe en gritos de júbilo, porque más hijos que la casada tendrá la desamparada. Ustedes, hermanos, al igual que Isaac, son hijos por la promesa. Y así como en aquel tiempo el hijo nacido por decisión humana persiguió al hijo nacido por el Espíritu, así también sucede ahora. Pero, ¿qué dice la Escritura? Echa de aquí a la esclava y a su hijo. El hijo de la esclava jamás tendrá parte en herencia con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Pablo está usando el capítulo 3 y el capítulo 4 de Gálatas para explicarles a estos de esta ciudad, de Gálatas, con argumentos sólidos acerca de la doctrina de la salvación. Él se agarra de estos versículos para poderles hacer a ellos entender que en esto que ocurría en este hogar de Abraham, si estaba ocurriendo esos problemas en su hogar, pero es una ilustración de lo que ocurre, de lo que el Señor quiere que nosotros entendamos. Esa vida de ellos la ocupa el Señor para hacernos una ilustración, y ahorita vamos a entender bien cuál es esa ilustración. Pablo se lo estaba haciendo entender a la gente de Gálatas, porque los judaizantes ahí en esa ciudad también se estaban agarrando de la vida de Abraham para hacerle creer a la gente de ahí, de Galacia, que para ser verdaderamente hijos de Dios tenían que circuncidarse y tenían que cumplir con la ley. Eso le estaban diciendo los judíos allí, porque ellos no querían creer en la venida del Señor que ya había ocurrido. No querían creer en que el Señor había venido para rescatarnos de la esclavitud de la ley. Entonces, ellos estaban tratando de convencer a los habitantes de Galacia acerca de esto, cuando ya Pablo anteriormente les había hablado acerca de esto. Ya les había hablado Pablo de la libertad que teníamos a través de Cristo, pero ellos estaban nuevamente dudando, porque estos estaban siendo influenciados por los judíos. Y entonces por eso es que Pablo toma estos versículos para que ellos y nosotros podamos entender que somos efectivamente libres. Ahora me gozaba con la alabanza que cantábamos, porque el Señor no se equivoca cuando prepara todo. Cantábamos esa alabanza: libre, somos libres. El Señor prepara para que nuestro corazón esté listo para recibir la palabra. Ellos creían que deberían de cumplirse los ritos, las fiestas, ceremonias, todo, para poder ser salvos, para poder ganar esa salvación. Pero entonces Pablo le dice en Gálatas capítulo 4, en el versículo 22, ¿acaso no está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre? El de la esclava nació por decisión humana, pero el de la libre nació en cumplimiento de una promesa. Estaba ocurriendo este problema familiar en el hogar de Abraham. Y aquí vemos una verdad espiritual dentro de este texto,
de lo que leímos, vemos lo que el Señor quiere mostrar. Y es esto. Vemos 2 mujeres y 2 hijos. Los 2 tipos de nacimiento de una persona vemos acá. Vemos el nacimiento de la carne, que está representado por Ismael. Y vemos también el nacimiento espiritual, que está representado por Isaac. El nacimiento físico, el nacimiento de la carne, representado por Ismael, y el nacimiento físico, espiritual, espiritual, representado por Isaac. El Señor está mostrándonos esto en estos versículos, en lo que está ocurriendo en el hogar de Abraham. Y en Génesis, cuando leíamos en el capítulo 21, vamos a leerlo nuevamente ahora, teniendo ya en nuestra mente lo que estos versículos representan. Representa a Ismael al nacimiento físico, la carne. Isaac representa el espíritu, el nacimiento espiritual que ahora tenemos por medio de Jesús. Vamos a volver a leer esos versículos en el capítulo 21, que es donde estamos. Comencemos, para no comenzar desde el inicio, comencemos otra vez desde el 8. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham grande banquete el día que fue destetado Isaac. Y dio Sara que el niño de Agar, la egipcia, el cual esta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y le dice que también en el hijo de la sierva también hará grande nación. Entonces, ahora podemos entender que cuando Isaac nació, dice que provocó risa, provocó gozo. ¿Qué es lo que a nosotros nos trae cuando nosotros nacemos de nuevo? ¿Qué es lo que trae el Espíritu Santo a nosotros? Trae gozo. Trae que nos podamos regocijar aún aunque estemos pasando tribulación. Ustedes y yo que vivimos en este mundo y vemos todas las cosas que ocurren día con día, cosas nuevas, tragedias nuevas. Nosotros podemos tener paz y podemos tener gozo porque dependemos de Dios. Porque tenemos aquí al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que nos ayuda para poder tener esa paz de la que la hermana Mabilia nos hablaba al inicio. Esa paz, cuando nosotros fijamos nuestros ojos en Dios, podemos tener esa paz. ¿Por qué? Porque tenemos aquí algo diferente que los demás de allá afuera. Tenemos al Espíritu Santo, porque eso hace el recibir al Espíritu Santo. Y entonces vemos cómo ese gozo que ellos sintieron al nacer Isaac nos representa ese gozo cuando nosotros recibimos al Espíritu en nuestra vida. Y dice que creció el niño y fue destetado. De igual manera nosotros, cuando vamos creciendo con Cristo, tenemos que dejar esas malas costumbres que de niños traíamos. Tenemos que llegar a crecer. El propósito de que estemos aquí jueves, domingos, y que entre la semana oremos y que entre la semana leamos, es para que vayamos creciendo, para que vayamos puliéndonos. Ese es el propósito. No vamos a estar igual que hace años cuando nosotros conocimos a Cristo, porque un bebé dice que tiene que ser destetado, dice, dejar de ser amamantado y crecer. De igual manera nosotros crecemos con el Señor, que nos va llenando, nos va alimentando y nos va dando experiencias nuevas, propósitos nuevos. Vamos pasando por cosas, por eso, porque necesitamos crecer. Y dice aquí en estos versículos que leímos, que Ismael comienza a perseguir a Isaac, comienza a dar problemas.
ya es Ismael. Aquí no menciona que antes hubieran problemas con Ismael. Antes de la llegada de Isaac, no parece que Ismael estuviera dando problemas. Había problemas entre Sara y Agar, pero no menciona que hubiera problemas con Ismael. Pero es hasta la llegada de Isaac que entonces comienza a verse que ocurren problemas de este tipo en el hogar de Abraham. Y vamos a ver cuál es la razón de esto. La razón de eso es porque nuestra carne siempre nos va a asediar. La carne siempre va a buscar al Espíritu. Siempre va a tratar de hacernos caer. Siempre va a darnos problemas. Cuando estamos viviendo en la carne, nada hay que nos redarguya. Cuando no está el Espíritu Santo aquí, nada hay que nos redarguya. Hacemos las cosas y no hay problema con lo que estamos haciendo. Pero hasta que llega el Espíritu Santo, entonces comienza a haber conflicto aquí. Porque entonces nos damos cuenta de lo mal que estamos haciendo, de los errores, del daño que le hemos cometido a ciertas personas. Es hasta entonces. Veía también un testimonio de un muchacho que ganó fama y dinero en las redes sociales. Se hacía llamar, no sé si lo han visto, no sé, yo nunca lo había visto yo porque vi el testimonio de él, que se hacía llamar Holly Gabbana. Y dice que él vio que había otros que en las redes sociales con hacer tonterías se hicieron millonarios. Entonces dijo él, esto es lo que se requiere, hacer tonterías para hacerme millonario, y yo quiero más que fama hacerme millonario. Y comenzó a hacer tonterías, pero en esas tonterías hacía daño a propiedad privada, se aventaba en las tiendas, se aventaba sobre la mercadería, destruía la mercadería, hacía cosas tremendas, salía con armas. Y no fue hasta un día en que por sus cosas que andaba haciendo cayó en la cárcel, y el compañero de celda le pregunta que si él conoce a Cristo, y él dice que sí, porque en su familia su mamá era cristiana, dice él, pero su mamá lo crió. Murió su padrastro y a cierta edad tuvo que trabajar y criar a 5 hijos, me parece. Entonces no tenía tiempo para ellos. Entonces, dice él, le dijo que sí. Y fue ahí donde la presencia de Dios se hizo presente y ocurrió un cambio en él. Entonces, a lo que quiero llegar es que este hombre, antes de que Cristo llegara a su vida, no tenía nada le redarguía en su corazón, no tenía remordimientos por lo que andaba haciendo. Fue a partir de ese momento en que se dio cuenta que había hecho mal y que había hecho daño a muchas personas. Y su vida cambió. Y ahora anda llevando el evangelio. Hasta se viste totalmente diferente, a pesar de que está tatuado completamente toda su cara, pero a pesar de eso se ve en su manera de hablar, se siente que es diferente. Entonces eso es lo que hace la llegada del Espíritu. Entonces, si vemos el hogar de Abraham, lo que estaba ocurriendo, vemos que Agar contra Sara. ¿Qué nos representa ahí? La ley contra la gracia. Ismael contra Isaac. ¿Qué nos representa acá? La carne contra el Espíritu. Esto es lo que Pablo quería que entendieran aquellos habitantes de Galacia. Al igual que el Señor quiere que no se nos olvide a nosotros. Porque a lo mejor aquellos también sentados cuando escuchaban a Pablo estaban seguros de lo que Pablo les había enseñado. Pero ¿qué los hizo divagar? ¿Qué los hizo entrar en confusión y volver a creerles a los judíos de que la ley era la que se tenía que cumplir y que la ley era lo único que podía salvarlos? Así que por algo el Señor lo está trayendo también a nuestra atención, tal vez no por nosotros, tal vez por aquellos que están en esas cámaras viéndolo el día de hoy, tal vez para alguno de ellos sea la primera vez que escucha esto.
Pero el Señor no se equivoca cuando lo trae. Entonces, ahora veamos el capítulo 4, el verso 24, siempre de Gálatas. Vamos a continuar ahí porque ahí es donde está toda la explicación de lo que ocurre en el hogar de Abraham. Dice el versículo 24, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Entonces nos está diciendo que estas dos mujeres son la ilustración de los dos pactos. El pacto de la gracia y el pacto de la ley. Eso es lo que nos representan estas dos mujeres, Sara y Agar. Dice que cuando nosotros llegamos a la comprensión de que hemos sido salvos por la gracia, ¿cómo no podemos estarle agradecidos a Dios cuando sabemos que necesitábamos un Salvador, que solos no podíamos hacerlo, solos no podíamos pasar el test? Necesitábamos un Salvador, y estos judaizantes le querían hacer creer a aquellos que ellos solos podían, que con las obras se puede ganar el cielo, que con las obras se puede ganar la salvación. Y nosotros, gracias a Dios, comprendemos que eso no es posible. Necesitamos un Salvador. Necesitamos al Padre que nos ayude. ¿Cuántos hemos oído de cuántos narcotraficantes haciendo el dinero ilegalmente usan el dinero para ayudar a sus pueblos, a la gente pobre? Pero esas obras no cambian lo que están haciendo. Esas obras no lo van a pulir. Esas obras no agradan a Dios. Entonces no es por obras. Necesitamos un Salvador. La ley dice que fue dada como un instrumento. Dice que es como una guía. Le llama aquí la palabra un ayo. Ayo es una guía. Así fue dada, como un instrumento para guiarnos y para hacernos ver que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Para eso fue dada, no para salvarnos. Porque nosotros en nuestras capacidades no podemos. Por eso es que dice que Agar procede del monte Sinaí y por lo tanto son esclavos. Porque ¿qué es lo que se dio en el monte Sinaí? Fue la ley que se le fue entregada a Moisés. Entonces, eso hace esclavo a todo aquel que quiera cumplir la ley. Lo hace esclavos. Y un esclavo no puede tener hijos libres. Un esclavo no puede liberarse él solo. No puede. Tiene la condición de esclavo siempre. Tiene que haber uno que lo salve, uno que lo libre, uno que cambie su condición de esclavo. Y ese es nuestro Cristo. El que vino a cambiar esa condición de esclavos que teníamos al seguir la ley. Así que nadie nos engañe. Ahora somos libres. Libres por nuestro Cristo. También veíamos que Agar no era la primera mujer de Abraham. La esposa era Sara. Agar fue una mujer que llegó, que se le dio a la vida de Abraham. Sabemos que en aquellos tiempos era permitido el poder tener otras mujeres. Pero acordémonos de algo, que aunque la ley lo permita, no quiere decir que Dios esté de acuerdo con eso o que esté bueno. Porque la ley permite aquí que la marihuana sea legal y que usted pueda andarla fumando. Yo recuerdo que hace mucho tiempo yo fui a un parque hace años y vi a unos muchachos en un carro fumando, allá a la parte donde yo estaba, jovencitos.
y estaba el que cuida, el sheriff, que llegan ya para cerrar el parque, y le dije que había alguien fumando porque habían otros niños por ahí, pero en aquel tiempo eso no era legal. Pero ahora que ellos estén fumando allí es legal, pero no quiere decir que está bien y que usted y yo lo tengamos que hacer. El que sea legal el alcohol no quiere decir que usted y yo podamos emborracharnos y no va a traer consecuencias. El Señor no nos permite eso, el Señor nos habla de eso. Así que aunque sea legal, no quiere decir que sea permitido. Dice su palabra en 1 Corintios, en el capítulo 10, dice, no todo me es, ayúdenme, no todo me es, todo me es lícito, pero no todo me es permitido, ¿verdad? Así que tenemos ahí la enseñanza del Padre. Y viendo esto, de que esa mujer, Sara, era la primera esposa de él, Agar era la segunda mujer en la vida de él, y Sara representa el pacto de la gracia, y Agar representa a la ley. Tomando en cuenta esto, y que Agar es la segunda, llamémosle así, la segunda mujer de Abraham. Veamos este versículo, porque a mí me habló mucho en este versículo, muy hermoso. Lo leí varias veces para poder entenderle bien la interpretación y por lo menos para mí está hermoso. En Gálatas, en el capítulo 3, el versículo 7 y el 8. Yo lo tengo en la Nueva Traducción Viviente. Y dice, así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Oiga bien, acuérdense que Abraham tuvo 2 hijos, pero dice que los verdaderos hijos, la descendencia verdadera de Abraham, son los que ponen su fe en Dios. ¿Y quiénes son los que ponen su fe en Dios? Los que creemos en Cristo. Es más, las escrituras previeron este tiempo en el que Dios haría justos a sus ojos a los gentiles por causa de su fe. O sea, el Señor ya lo había previsto. Ya estaba en sus planes que nosotros los gentiles, usted y yo, los que no somos judíos, pudiéramos entrar en esa herencia. Dice, Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo, cuando le dijo, todas las naciones serán benditas por medio de ti. ¿Por qué le dijo eso? Porque le estaba dando el pacto de la gracia allí. No se estaba refiriendo a la ley, le estaba dando el pacto de la gracia. Y vemos en el capítulo 22 de Génesis, que dice en el versículo 18, perdonen que los traigo de allá para acá por la Biblia. En el versículo 18 dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Dice, en tu simiente, no está hablando en plural, le está diciendo, en tu simiente. ¿Quién es esa simiente? Es Cristo. Y en lo que le acabamos de leer, en los versículos que acabamos de leer, vimos cómo el Señor ya había previsto el pacto de la gracia, ya se lo había dado a Abraham. El pacto de la gracia llegó antes que el pacto de la ley. 430 años antes llegó el pacto de la gracia, aunque el Señor Jesucristo vino después de la ley, nació después de la ley, pero ya el Señor lo había previsto, dice en Gálatas capítulo 3 que acabamos de leer. Ya Él lo había previsto diciéndoselo a Abraham. Cuando Él lo estaba bendiciendo a Abraham, no se estaba refiriendo a que iba a tener multitud de gentes nada más, sino iban a ser multitud de gente benditas gracias al pacto, adoptados gracias al pacto, gracias a Jesús.
Por eso dice ahí, de que habla del monte Sinaí, que esa es la ley. Y antes de que viniera la ley, ya el Señor había dado el pacto de la gracia. Ya el Señor lo había dado. En ese versículo les digo, para mí fue hermoso darme cuenta, entender bien el concepto de todo esto. Por eso me gustan esas enseñanzas, porque lo hacen a uno tener que ir y leer y leer y leer más y buscarle. Tiene uno que. Y nos habla de que Ismael representa la carne, recordemos eso. Y dice la Biblia aquí que él nació con una naturaleza indomable. ¿Cómo es la carne? Indomable. Lo dice en Génesis capítulo 16 en el versículo 12. Yo tengo la Nueva Traducción Viviente. Si no quieren ir, yo se la leo. Y dice: este hijo tuyo será un hombre indomable, tan indomable como un burro salvaje. Levantará su puño contra todos y todos estarán en su contra. Así es, vivirá en franca oposición con todos sus familiares. Y acuérdense, Ismael representa la carne indomable. El viejo hombre es así, indomable, hasta que llega Cristo y nos hace ver. Entonces la carne siempre vive como enemistada con el espíritu. Por eso no podía haber una amistad allí en ese hogar entre Isaac e Ismael, porque esto representan la carne y el espíritu, y nunca va a poder haber una unidad entre estos, porque la palabra dice: o somos de Dios o no, o somos de las tinieblas, o servimos a Dios o servimos al diablo. Pero no podemos estar un paso allá y un paso acá, sirviendo a Dios y sirviendo al diablo. No podemos. La carne no puede con el espíritu, no lo aguanta, no resiste el espíritu. Entonces eso nos enseña aquí. Ahora vamos entendiendo las razones de por qué el Señor le dice a Abraham que haga lo que Sara le está diciendo, lo que Sara le está pidiendo. Continuemos en Gálatas, en el versículo 26 dice: pero la Jerusalén celestial es libre, y esa es nuestra madre, porque está escrito: tú, mujer estéril, que nunca has dado a luz, y grita de alegría, tú que nunca tuviste dolores de parto, prorrumpe en gritos de júbilo, porque más hijos que la casada tendrá la desamparada. Ahora está hablando de Sara. Ahora está hablando que Sara representa al Espíritu. Y habla de la Jerusalén celestial. Estamos hablando de ese pacto. El pacto que hizo nuestro Dios, dándonos a nuestro Señor Jesucristo. Eso representa ese pacto. Eso representa a Sara. Por eso lo dice así. Nosotros los creyentes verdaderos sabemos que solo hay libertad con nuestro Dios. Dice que Dios promete gozo, regocijo, alegría para aquellos que son suyos. Y más gozo nos dará el día que estemos a su lado en esa tierra celestial. Más gozo que lo que ya nos da aquí en la tierra. Más. Así que tenemos una promesa grande y una promesa hermosa por la que nos debemos de esforzar, por la que nos debe de dar esperanza, nos debe dar alegría, aunque estemos pasando por la tribulación. Dice que es temporal hasta que ese día llegue en que estemos en su presencia. Isaac nació de manera sobrenatural, así como nosotros también de manera sobrenatural, porque únicamente por nuestro Señor Jesucristo, por su sangre, por esa promesa es que nosotros hemos podido nacer de nuevo. Jesús, así como Isaac, también fue el hijo de la promesa. Ahora sigamos en Gálatas, en el capítulo 30, ya casi vamos terminando. Dice: pero ¿qué dice la Escritura?
echa de aquí a la esclava y a su hijo. El hijo de la esclava jamás tendrá parte en herencia con el hijo de la libre. Ya dijimos que no se puede armonizar la ley con la gracia. El Señor no le dijo a Abraham: ve y hazte una tienda aquí afuera de esta área de donde estamos. Al fin y al cabo, él tenía muchísimas tierras. Él era rico. Él no le dijo: vete y hazte unas tiendas por ahí a Agar, y allí te vas tú con Ismael. Yo voy a visitarlos los fines de semana, yo voy a visitarlos una vez al mes. No le dijo eso. El Señor le dijo que hiciera lo que Sara le estaba diciendo, y era cortar de raíz. Lo sacó, porque no puede haber amistad entre la carne y el espíritu. Por eso es que el Señor le dice eso. Él no le permitió que pudiera haber ocasiones en que pudiesen caer, en que pudiesen volver a ver los problemas que estaban ocurriendo. Nosotros no podemos estar con un paso falso, porque podemos caer. Veía a alguien que era pastor y le ofrecieron un trago y dijo: va, un trago, nada me va a hacer. Fue el trago que cambió su vida. Otra vez volvió atrás, porque la carne no puede, es rebelde y necesitamos al Salvador, y cayó. Por esa razón es que el Señor cortó de raíz. Echa fuera a la esclava y a su hijo. Esa es la solución. Y aunque así como a Abraham le dolió, también a nosotros a veces nos duele que tenemos que dejar familias, a veces amistades, trabajos que no son buenos para nosotros, relaciones que no son buenas para nosotros. A veces le llamamos tóxicas, ¿verdad? Que hay que cortarlas, y de raíz, dice el Señor. A Abraham le dolió, claro que sí, era su hijo, pero el Señor le prometió que lo iba a bendecir. Le dijo que lo iba a bendecir, y así fue. Multiplicó sus hijos también, por el lado de Ismael también. Entonces, mezclar la ley y la gracia es intentar lo imposible, y produce una vida frustrada y estéril, una vida que nos llena de prejuicios nada más. Tengamos claro que es únicamente a través de Dios que nos puede ayudar para cambiar nuestra naturaleza pecadora, cambiar nuestras costumbres, aquello que no nos gusta dejar, que nos cuesta dejar. Pero Él dice que nos ha dado templanza, dice. La templanza es eso, el poder resistir. O sea que sí podemos, porque Él nos ha dado templanza. Podemos decir no, pero solamente si estamos agarrados de la mano de Dios. Hay un Salvador, y no tenemos por qué retroceder a las obras y volver atrás, creyendo que la ley es lo que nos puede salvar. Esas costumbres, esos ritos, esas cosas que se hacen, nada de eso nos salva. Solamente Cristo es nuestro Salvador. Así que damos las gracias al Señor por esta enseñanza. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias, amado Dios, porque tú nos hablas, Padre. Gracias porque nos haces recordar, Señor, que necesitábamos un Salvador. Gracias, Señor, porque antes nos creíamos algunos que éramos buenos, Señor, y nos hiciste ver que bueno, ninguno, solamente tú, Señor. Padre, gracias por cambiar nuestra naturaleza, Señor. Padre mío, ayúdanos en este proceso diario, Señor. Ayúdanos para no caer, Padre. Padre, que esa templanza que tú ya nos has dado, Señor, se fortalezca, Señor, para que cuando lleguen esas tentaciones, porque llegarán, Padre, llegarán, Señor, porque el enemigo, cuando andábamos en la calle, cuando andábamos con él, Padre, no nos buscaba, porque ya nos tenía, Padre.
pero ahora nos busca porque somos tuyos, Señor. Ayúdanos para resistir. Ayúdanos para no caer, Señor, en sus trampas. Para que nuestra carne, Señor, se doblegue ante ti, Padre. Tú puedas crecer en nosotros. Podamos mostrar, Señor, que somos diferentes. Que cuando nos miren se vea que no somos los mismos de antes, Señor. Que podamos ser esa luz, Señor. Aquellos que están en tinieblas. Aquellos que no conocen la verdad, Padre. Llena nuestra boca, Señor. Padre, a veces no hallamos cómo empezar, no hallamos cómo decirles. Llena nuestra boca, Padre Celestial. Hazlo tú, Señor. Saca esas palabras, Señor, que penetren esos corazones, Señor. Así como han penetrado al nuestro, Padre. Haciéndonos entender quién eres tú. Lo que tú hiciste en la cruz, Señor. Gracias porque nos has hecho libres, Señor. Libres, amado Dios. Gracias por esa libertad, gracias por ese pacto. Gracias por perdonar nuestros pecados, Señor. Le damos gracias, amado Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Señor le bendiga, hermanos.